Bien, un feliz sábado para todos. Nos complace estar en este lugar para adorar juntos al Señor. Tenemos hoy nuestro espacio un poco vacío. Algunos de nuestros hermanos están constipados de salud. No sé si algunos estarán de viaje. Pero bueno, aquí estamos. Sí. Bien. No sé cuántos llegaron a ver esta imagen por las redes sociales. El año pasado salió esta imagen y videos. Este señor se llama Siyaram Baba. Él fue rescatado de una cueva en la India. Eso fue en octubre del 2024. Lo rescataron porque estaba en una cueva muy deteriorado de salud y en un gran estado de desnutrición. Se especularon muchas cosas acerca de él, salieron muchas noticias, algunos dijeron que era un líder espiritual ahí en la India, una persona muy renombrada. Mas, sin embargo, a mí lo que me llamó la atención fueron las palabras de él al ser rescatado. Una de las palabras de él, bueno, que también se trató de corroborar, él decía en ese momento que tenía 185 años. Y bueno, le hicieron estudios y se determinó que la edad de él estaba entre 85 y 130 años. Pero una de las cosas que a mí más me llamó la atención, que él dijo: la muerte se ha olvidado de mí, dijo él. Sin embargo, 3 meses después, en diciembre, murió. Pero no es de Siyaram Baba que yo les vengo a hablar en esta mañana, aunque un conocido líder espiritual fue para los habitantes de la India. En esta mañana yo quiero hablarles de otro líder espiritual que el Señor levantó para el pueblo de Israel en un tiempo de una gran apostasía. El pueblo se había retirado del Señor y el Señor vio la necesidad de llamar a un gran líder espiritual. Este hombre, guiado por el Espíritu de Dios, hizo muchas cosas para el pueblo. Se enfrentó al rey, se enfrentó a la idolatría, hizo que, de acuerdo a la voluntad del Señor, cesara la lluvia por 3 años y tanto. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Se enfrentó a los sacerdotes idólatras, que eran 450, eran muchos. Y luego de esto, cuando ya por fin Elías Tisbita, pensaba, porque así se lo manifestó el pueblo, se arrepintieron de la idolatría que habían seguido. Y Elías pensó, porque así lo describe el libro Profetas y Reyes, que ya su misión estaba concluida. Elías pensó que ya había cumplido con el deber de volver los corazones del pueblo de Dios al verdadero Dios. Dice que como eso estaba ya lo dio por un hecho, Elías le dice a su siervo: anda y dile al rey Acab que se prepare y que se regrese porque viene una gran lluvia. A mí me llama la atención porque Elías, dice el libro Profetas y Reyes, que no avistaba ninguna nube gris, y sin embargo era tan grande la fe de Elías que Elías ya sabía lo que venía, porque el Señor había prometido que pasado el tiempo el Señor retornaría la lluvia. Así que él le mandó a decir al rey Acab que se monte en su carruaje y que vaya de vuelta a la ciudad porque viene una gran lluvia. Y por otro lado mandó a su siervo y le dijo: avísame, yo voy a orar y avísame si ves indicios de lluvia. Dice el relato bíblico que el criado fue y vino por 6 veces y cada vez Elías le decía: regresa, y volvía Elías a orar. Finalmente, la 7ª vez, viene el criado y le dice a Elías: por allá yo vi una pequeñita nube del tamaño de la palma de un hombre.
era suficiente para Elías, porque la fe de Elías era muy grande. Eso fue suficiente para Elías para entender que el Señor estaba respondiendo la oración. Así que le dijo, dile a Acab que se vaya. Y dice que enseguida comenzó a caer una gran tempestad. Y Elías, que había estado sin comer, sin tomar, porque estaba dedicado a lo que había ido, recuerdan ese episodio en el Monte Carmelo, pues Elías había estado muy ocupado. Y entonces dice el relato bíblico que Elías, a pesar de que Acab, porque así se llamaba el rey de Israel en ese momento, había caído en la idolatría y con ello había llevado al pueblo hasta ese estado, Elías tenía un profundo respeto sobre el rey y sobre la autoridad, como buen cristiano, como debemos ser todos. Y dice el relato bíblico que Elías, sabiendo que Acab no tenía visibilidad por la gran tempestad que estaba cayendo en ese momento, dice el relato bíblico que Elías, aún en su condición sin comer ni nada, dice que Elías emprendió una carrera por delante del carro de Acab y lo fue conduciendo a través de la tempestad hasta que pudo llegar a la puerta de la ciudad. Y se regresó confiado y tranquilo de que ya había cumplido su misión. Y ya era noche, así que Elías tomó el descanso. Cuando Acab llega hasta donde estaba Jezabel, su mujer, y la que lo había inducido a la idolatría, Acab le cuenta las maravillas, lo que había ocurrido, cómo Elías había demostrado finalmente que Dios era el Dios verdadero y que además habían muerto los sacerdotes. Dice que esto enfureció a Jezabel, y Jezabel, vamos al capítulo 19 de Primera de Reyes, dice que Jezabel, Primera de Reyes 19, Jezabel enfurecida jura vengarse de Elías y darle muerte, y envía un mensajero para avisarle esto a Elías. Me llama la atención que en este libro Profetas y Reyes dice que Elías era un hombre de mucha fe. Dice que porque Elías era un hombre de mucha fe, Dios pudo usarle en esta grave crisis de la historia de Israel. ¿Por qué que era Elías? Un hombre de mucha fe. Pero también nos dice que Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones, iguales a las nosotros, iguales a las nuestras, porque era un ser humano. Así que cuando Elías recibe el mensaje de parte de Jezabel, nos dice en el capítulo 3, 19:3, dice, viendo pues el peligro, Elías viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y luego dice en el versículo 4 que se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo, bástate ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquel hombre que había hecho tanto por el pueblo de Israel, que había enfrentado a 450 profetas sacerdotes de Baal, aquel hombre que había corrido delante del carro de Acab, aquel hombre que había orado a Dios por lluvia y que había visto la lluvia, aquel hombre que se había enfrentado muchas veces y que había podido escapar, porque recordemos que dice la historia bíblica que cuando él se enfrenta y le dice a Acab que no va a llover en tantos años, Acab trata de buscarlo para acabar con él, pero Elías no lo encuentra por ningún lado. Elías sabe esconderse. El Señor le protege. Pero ahora una mujer lo amenaza. ¿Y Elías qué hace? Huye. Huye por su vida. Dice entonces
que Elías deseó morirse. Cuando una persona pasa de un estado de miedo a un estado de que se quiere morir, ya eso es un estado depresivo, ya la persona quiere morirse, quiere acabar con su vida, ya no tiene más por qué vivir. Y Elías llegó a ese punto de depresión, quería morirse. Así que Elías se fue. Dice que se echó debajo de aquel árbol y se quedó dormido, pero dice que al instante después de estar dormido, dice el verso 5, que un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y ahí había comida servida, dice el versículo 6, y Elías comió y bebió, pero era tal su estado que dice que Elías volvió a dormirse. Así que una vez más, dice el verso 7, que el ángel lo levantó, lo despertó y le dijo: levántate y come. Quiere decir que Elías había comido algo, pero no lo suficiente. Así que vuelve y come, y le dice: porque hay un largo camino que te resta. Dice que Elías obedeció, comió, y esto le bastó para seguir andando 40 días y 40 noches, porque él tenía que llegar hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Qué hermoso, ¿no? El monte de Dios, el monte Horeb, el monte de Dios. Quiere decir que allí Elías debía llegar, y allí Elías iba a tener un encuentro con Dios. Y vemos que Elías llega al monte de Horeb a tener un encuentro con Dios. Y yo quiero que aquí vayamos haciendo algunas comparaciones. Dice en el libro Profetas y Reyes también que grandes, pero grandes enseñanzas se pueden sacar de esta experiencia de Elías. Y yo quiero que nosotros saquemos todas las enseñanzas que podemos en esta mañana. Cuando nosotros entramos a este camino del Señor, nuestra fe pareciera estar muy fortalecida. Eso que llaman el primer amor nos hace realizar grandes cosas, decir grandes cosas, enfrentarnos a muchas situaciones, ¿verdad? Pero llega un punto, porque todos somos igual que Elías, sujetos a pasiones y a debilidades. Hay un punto en nuestra vida, ¿verdad?, que somos tocados de una manera especial y comenzamos a huir como huyó Elías. Damos marcha atrás y comenzamos a correr en sentido contrario. ¿Recuerdan la experiencia de Jonás también? En sentido contrario. Y comenzamos a correr alocadamente en sentido contrario, muchas veces sin tener una razón real por qué estamos corriendo. Porque bien, Elías, después de haber vivido toda la experiencia que vivió, cuando llegó este mensajero a darle la noticia o lo que iba a hacer Jezabel, Elías, que había vivido tantas experiencias con el Señor, podía haberle dicho: bueno, ¿y quién es Jezabel? Dile a Jezabel que el mismo Dios que hizo descender fuego del cielo y consumió todo el holocausto puede consumirla a ella también. Y punto. Y haberse vuelto a dormir. Pero en ese momento, mis queridos, somos seres humanos sujetos a pasiones y debilidades. Y no sabemos cómo vamos a reaccionar, como tampoco lo sabía Elías. Elías lo primero que pensó fue en su bienestar, fue en su vida. Se sintió amenazado y por eso huyó. ¿Cuántas veces en nuestra vida, tal vez no sé si en este momento, o ha pasado en algún episodio de tu vida, te has sentido amenazado o amenazada? Y has corrido en sentido contrario al de Dios. Y has huido en sentido contrario. Pero el Señor, que tanto nos ama, pone algún mensajero delante de nosotros y nos dice: espérate. A veces cabeceamos y dormimos como las vírgenes, ¿verdad? Y el Señor nos dice: espérate. Y el Señor nos alimenta con su palabra, como en esta mañana. Ese es el mejor alimento que podemos recibir. El alimento de la palabra del Señor, que nos dice: estate quieto. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, no desmayes. Yo estoy delante de ti como un poderoso gigante. Nadie podrá hacerte frente.
nadie podrá hacerte daño. Ahí el Señor nos alimenta con su palabra. Alimentó a Elías. Y Elías obedientemente va en dirección al monte Horeb. El monte Horeb, dice también el libro de Profetas y Reyes, que era un lugar que pocos conocían. Era un lugar secreto que tenía Elías con Dios, donde él tenía un encuentro con Dios. ¿Cuál es tu lugar secreto con Dios? ¿Tienes un lugar especial para Dios y para ti, donde tienes ese encuentro especial con Dios? El Señor en esta mañana, si estás huyendo por alguna situación, llámese cualquier situación, sea una situación familiar, sea una situación de salud, sea una situación financiera, sea la que sea que estés atravesando, el Señor te dice, ven, come, toma fuerzas, aquí está, come, y ahora ven, acércate a mí, a ese lugarcito especial que tenemos tú y yo. ¿Y sabes cuál es ese lugar? El lugar de la oración privada con Dios. El Señor te está invitando a ese lugar como invitó a Elías. Pero ahí no terminó. Elías llegó al lugar. Pero fíjense cuán grande es la paciencia de Dios. Dice el relato bíblico en el versículo 9, llegó allí y dice que llegó Elías allí. ¿Y qué hizo Elías? ¿Qué dice el verso 9? ¿Qué hizo Elías? Se metió en una cueva. Mis queridos, ¿cuántas veces queremos tener un encuentro con Dios, pero la cueva de la desesperación, la cueva del conflicto familiar que tengo, la cueva del problema financiero, la cueva del problema de salud que tengo? En lugar de yo acercarme a Dios, me meto en esa cueva, me refugio en esa cueva pensando que bueno, y ahí estoy. Pero tengo la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Elías llegó al monte Horeb. Tú y yo tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, a la presencia de Dios, y clamarle a Dios en oración y decirle, Señor, libérame, perdóname. Y dice al final del versículo 9, el Señor le hace una pregunta a Elías y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Señor, esta mañana también sabe tu problema y sabe la cueva en la cual estás metido o metida. Y el Señor te dice, ¿qué haces? Pongamos ahí nuestro nombre. ¿Qué haces ahí, Moraima? ¿Qué le responderemos? A mí me llama la atención que como solemos los seres humanos, ¿recuerdan la actitud de Adán y Eva cuando el Señor los enfrenta y les dice dónde están y qué hacen o qué han hecho? Comienzan a echarle la culpa a los demás. Elías hizo exactamente lo mismo. Elías le dice, porque los hijos de Israel han dejado. El Señor no le está diciendo qué ha pasado con los hijos de Israel. ¿Qué haces tú? El Señor en esta mañana no te está preguntando y diciendo, no es que mi esposo y por eso, no es que mi hija, no es que mi jefe, no es que... No. El Señor nos está preguntando de una manera personal a ti y a mí, ¿qué haces metido en esta cueva? Si yo soy tu Dios que te sostengo de la mano derecha. Yo soy el que peleo las batallas por ti. ¿Qué haces metido en esta cueva? No vale que le digamos al Señor y comencemos a echarle las culpas a los demás, que el esposo, que la esposa, que la iglesia, que el hermano me miró mal, que aquel me dijo, que aquel me hizo. No. Es un encuentro personal con Dios que tienes que tener. Y el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Y entonces el Señor en el verso 10 le dice, sal fuera, vete. Y el Señor nos dice en esta mañana, sal de esa cueva. Ya tú no puedes seguir en esa cueva lamentándote porque no vas a resolver nada. Yo estoy aquí para resolverte tu problema. Así que sal fuera, sal de esa cueva de una vez. Le dice, sal fuera
y ponte en el monte delante de Jehová. Y dice que cuando Elías hizo eso, 3 grandes o 4 grandes acontecimientos o situaciones pasaron delante de Elías. Dice que primeramente pasó un poderoso viento, y dice la Biblia lo describe como un viento que rompía montes y quebraba peñas. Pero dice, pero ahí no estaba Dios. Dice que luego, frente a los ojos de Elías, pasó un terremoto. ¿Cuántos han estado en un terremoto? O a lo menos en un temblor sísmico. En un temblor, sí, por lo menos. Y ¿qué será un terremoto? Yo estuve en el terremoto de Caracas y pues estaba pequeña y pues, pero fue terrible. Yo no sabía qué era, pero la experiencia fue muy, muy traumática, ¿no? Y luego dice que tampoco Dios estaba en el terremoto. Y luego vio fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y yo aquí me quiero parar un poquito, mis queridos, porque quiero que entendamos y seamos, porque a eso nos llama la palabra del Señor también, a ser empáticos con aquellos hermanos nuestros, hermanos en Cristo, que muchas veces como Elías temen por su vida y se ven impelidos a correr, a huir de la presencia del Señor y se refugian en su propia cueva. Y a veces nosotros, que no estamos pasando por esa situación ni la entendemos, a veces tomamos el lugar de Dios y nos presentamos delante de esos hermanos como ese viento que rompe los montes y quiebra las peñas. A veces nos presentamos delante de ese hermano como ese terremoto que le sacude la vida al hermano en vez de traerle tranquilidad y paz. Y a veces lo consumimos con el fuego de nuestras palabras, pero eso no es Dios. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú estás pasando por eso, y lamentablemente, digo yo lamentablemente porque es triste que un hermano de iglesia, al quien tú consideras tu hermano y tu amigo, se acerque a ti y en lugar de alentarte, de ayudarte a salir de esa cueva, se presente a ti como ese viento que destruye las piedras, o como ese terremoto que lo que hace es sacudirte más tu vida. Es triste. Y yo quiero decirte en esta mañana, querido hermano, si tú conoces a algún hermano de iglesia, por la razón que sea, está huyendo como Elías, porque alguna situación está aconteciendo en su vida que nosotros no la sabemos ni la entendemos, o si la sabemos no la entendemos. Quiero pedirte en esta mañana que reflexiones un poquito con esto y aprendas esto. No podemos presentarnos delante de ese hermano haciéndolo a veces de Dios y arrasando con lo poquitito que le puede quedar a ese hermano, como si fuéramos el fuego, como si fuéramos ese viento o como si fuéramos ese terremoto, porque allí no está Dios. Si tú te presentas a ese hermano, porque a veces suele suceder y decimos, es que yo se le voy a decir las 4 cosas a ese hermano, porque ¿cómo es posible que ese hermano esté actuando así? Hemos sabido de casos así. ¿Cómo? Yo me voy a enfrentar a esa mano, lo voy a buscar donde esté, más voy a ir a su casa y voy a decirle 4 cosas para ver si así recapacita y vuelve a la iglesia. Estamos tomando el lugar de Dios, pero Dios no está allí. Quiero decirte que si estás pasando por eso, algún hermano bien intencionado, pero poco prudente, ha hecho eso en tu vida, quiero decirte que ahí no está Dios. Y continúa diciendo que después que Elías pasó por todas estas cosas, de repente se presenta un silbido apacible, un sonido suave, un sonido que le devolvió la paz y la tranquilidad a Elías. Y allí era donde estaba Dios. Queridos, si queremos hacer algo por nuestros hermanos que huyen y que están metidos en su propia cueva, por la razón que sea, pidámosle a Dios que nos acerquemos a ese hermano con un silbido apacible, que sean palabras que rescaten, que sean actitudes que realmente rescaten a ese hermano o a esa hermana.
Y luego de esto, fíjense que nuestro Dios es un Dios tan clemente, tan paciente, que desde el primer momento en que consiguió a Elías acostado, dormido bajo el enebro, él podía haberle dicho, mira, levántate, Elías, vamos, que hay mucho que hacer. Pero el Señor tuvo paciencia con Elías. Paciencia que ninguno de nosotros, por lo general, solemos tener con nuestros propios hermanos cuando están en una situación de esta. Y dice entonces que cuando Elías, el Señor vuelve a preguntarle, versículo 13, cuando Elías oye aquel silbido apacible, él reconoció que ahí estaba Dios. Y le dice Elías cubrió su rostro con su manto y se puso a la puerta de la cueva. Y otra vez la pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Nuevamente el Señor le vuelve a preguntar. El Señor nos da segundas oportunidades. El Señor es el Dios de las oportunidades. Somos nosotros como seres humanos que no le pasamos una. Porque una y ya no le paso más, no le aguanto más. Pero el Señor es el Señor de las segundas oportunidades. Y le vuelve a hacer la misma pregunta a Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Y saben, como seres humanos que a veces nos centramos únicamente en lo que a mí me atañe, lo que a mí me interesa, en mis pensamientos, Elías le vuelve a contestar exactamente lo mismo. Qué triste que los seres humanos somos así, pero gracias que nuestro Dios no es así. Y en el verso 15, luego que Elías vuelve a decirle que la culpa, porque en el pueblo, porque no hay, porque están todos en idolatría y que por eso vuelve Elías con el mismo cuento, tratando de excusar su actitud, su falta de fe. Y el Señor le dice, Elías, ve y vuélvete. Mis queridos, yo no sé en qué situación estamos, no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. No sabemos si nosotros, por la situación que estamos viviendo, estamos por ahí manejando esa opción de darle la vuelta a la espalda a Dios. Yo no voy a volver a la iglesia, es lo primero que pensamos. Yo no vuelvo a la iglesia, a mí que nadie me venga a decir nada. Y comenzamos a darle la vuelta, a darle la espalda a Dios. Por eso el Señor le dijo a Elías, ve y vuélvete y regrésate por el camino, porque yo tengo una misión para ti. Hay otros que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Tú no estás solo. Yo quiero decirte en esta mañana, mi querido hermano, que no sabemos por qué cueva puedes tú estar pasando, en qué cueva estás escondido. Yo quiero decirte que no estás solo. ¿Tienes problemas financieros? Muchos tenemos problemas financieros. ¿Tienes problemas de salud? También. De alguna manera tenemos algo que nos aqueja. ¿Que hay conflictos y problemas en la familia? También. Porque detrás de todos estos problemas, de todos estos conflictos que nos acosan, no hay otro que la figura del enemigo. Porque no quiere vernos en paz. No quiere vernos en tranquilidad, no quiere vernos en armonía, no nos quiere ver en comunión con Dios. Pero el Señor te dice en esta mañana, ve y vuélvete, regresa, porque el Señor tiene una visión para ti y para mí. Por eso el Señor en esta mañana te pregunta, ¿qué haces aquí? Pregúntate dónde estás posicionado. ¿Estás huyendo? ¿Estás dándole la espalda a Dios? ¿O por el contrario, estás poniendo a Dios delante, al que pelea tus batallas? ¿Estás poniendo tu fe en el Señor, aunque la situación no parezca tener ninguna solución? Señor, en esta mañana, y quiero terminar con esto, tomado del libro Profetas y Reyes, dice, a todo hijo de Dios, cuya voz del enemigo... A todo hijo de Dios cuya voz el enemigo de las almas ha logrado silenciar, se le dirige la pregunta, ¿qué haces aquí? Te ordené que fueses a todo el mundo y que predicases el evangelio a fin de preparar a un pueblo para el día de Dios. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te envió? ¿Quién te envió? Preguntémonos.
o tratemos de escuchar la voz de Dios. Ninguno de nosotros estamos ni existimos por casualidad. No es casualidad que tú y yo estemos aquí. Algunos vivimos de lejos, otros son de aquí, nacieron. Pero ustedes saben, mis queridos, y le mencionaba a los chicos la otra vez en la lección de jóvenes, les decía, ustedes saben los millones de espermatozoides que se perdieron para que únicamente se salvara el que te llevó a ti a la existencia. Se perdieron muchos espermatozoides en ese acto, pero tú eres único, tú y yo somos únicos. El Señor tiene un propósito con nosotros. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te envió? ¿Estamos claros y estamos seguros quién nos envió? Y sigue diciendo, a las familias, tanto como a los individuos se pregunta, ¿qué haces aquí? En muchas iglesias hay familias bien instruidas en las verdades de la palabra de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque muchas de esas familias también las tenemos aquí. Familias que tienen experiencia en los caminos del Señor, en la formación de iglesia, en la formación de grupos, que tienen liderazgo, que tienen dones, que tienen talentos, como decía. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos escondiendo ese talento y nos metemos en nuestra propia cueva. Dice, hay familias bien instruidas en las verdades de la palabra de Dios que podrían ampliar la esfera de su influencia, trasladándose a lugares donde se necesita el ministerio que ellas son capaces de cumplir. Dios invita a las familias cristianas para que vayan a los lugares oscuros de la tierra, a trabajar sabia y perseverantemente en favor de aquellos que están rodeados de la breguez espiritual. Para contestar a este llamamiento se requiere abnegación. Mientras que muchos aguardan que todo obstáculo sea eliminado, hay almas que mueren sin esperanza y sin Dios. Mis queridos, mientras yo estoy como Elías, huyendo por mis propias necesidades, mientras yo estoy huyendo y lamentándome porque quisiera tener esto, porque me falta aquello, porque cómo salgo de este problema, y comienzo a huir de Dios y a darle la espalda a Dios para meterme en mi propia cueva, dice aquí, hay almas que mueren sin esperanza y sin Dios, sencillamente porque yo he echado marcha atrás y he comenzado a huir en sentido contrario. Hoy el Señor nos dice, ve, vuélvete, porque el Señor nos ha llamado con un propósito especial. Que el Señor nos bendiga. Amén.
Bondadoso Dios, delante de ti estamos, después de haber escuchado tu palabra y habernos alimentado de ella. Queremos poner, Señor, nuestros casos en tus manos de amor. No permitas que huyamos en sentido contrario. Si alguno en esta mañana ha tenido el pensamiento de huir lejos de ti, Señor, reténlo como solo tú sabes hacerlo. Envía a tus mensajeros para que le alimenten, para que lo sostengan. Ayúdanos a entender, Señor, que no estamos solos, que muchos estamos batallando, Señor, en este mundo rodeado de tanto pecado y de tantas vicisitudes, y que el enemigo de las almas, Señor, nos acosa. Ayúdanos a entender esto, y ayúdanos a entender sobre todas las cosas de que tú eres nuestro Dios, que tú no nos has llamado, Señor, para dejarnos en vano. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a tener claridad de mente y saber que el que comenzó la buena obra también la terminará en nosotros. Señor, tú sabes en qué cueva estamos metidos, tú sabes las situaciones por las que cada uno está pasando, pero queremos oír tu voz apacible, que nos llame, tu voz clara, tu voz nítida, que nos pueda decir, ve y vuélvete. Y que nosotros, Señor, podamos emparejar nuestro camino y dejarnos guiar, Señor, en tus pisadas. Ayúdanos, Señor. Tú has prometido cubrir nuestras necesidades en este mundo y hazlo por nosotros, Señor, pero ayúdanos también a tener la suficiente entereza y llénanos y capacítanos para llevar adelante la misión. Ayúdanos a no concentrarnos, Señor, en nuestras necesidades, porque tú has prometido que de todas ellas tú sabes que tenemos necesidad. Pero ayúdanos a concentrarnos en la misión que tú nos has dejado a cada uno. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.